Bienvenidos a todas, todos, todes, aquí en otro nuevo programa de Criptograma Cultural. Hola Celina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, 12º programa de Criptograma. ¿Cómo vamos sumando, bueno, emisiones? temporada 1 qué bien. Y un montón de cosas para seguir compartiendo. Les recordamos que estamos en la ciudad de La Plata, transmitiendo desde la Universidad Nacional de La Plata, pero en coproducción con un montón de canales universitarios, públicos, de todo el territorio nacional. En esta emisión también salimos por el canal 3 de Santa Rosa La Pampa, canal 9 de La Rioja, canal 11 Lapacho TV de Formosa y RTN Neuquén, los multimedios públicos en este caso, cada uno saliendo con la emisión de Criptograma Cultural. Claro que sí, además nos pueden ver en Villa María Córdoba, en UniTV, también en Abra Medios de la Universidad Nacional del Centro, el canal de la Universidad de Mar del Plata, también nos sintonizan en Uncaus TV de la Universidad Nacional del Chaco Austral y ahora además nos hemos sumado a UNDAB TV, que es justamente el canal universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, todas televisoras universitarias y públicas. Celina, hoy tendremos una visita destacada, literaria y poética sobre todo, sí, pero un hombre que viene de la literatura, de la dramaturgia. Tendremos con nosotros aquí en el estudio a Juano Villafañe. Él es el vicepresidente de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, y también está a cargo de la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, ese lugar hermoso ahí sobre la avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí, además nos vamos a trasladar a Córdoba, porque allí vamos a dialogar con Mariana Mandakovic, que es la secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de esta provincia, y vamos a ahondar en cómo están los medios públicos puntualmente allí, sobre todo también los universitarios, así que vamos a tener una comunicación con ella. También tendremos un importante informe desarrollado por el canal universitario de Villa María, UniTV, dedicado a la música independiente en la ciudad de Villa María, pero también en el resto de la provincia de Córdoba. Bien, y queríamos hacer un saludo, ¿no? Porque... Claro, bueno, tenemos que saludar porque, mira, sí, hoy me vine vestido con una ropa especial que dice... ¿A dónde está mi amiga? Bueno, una frase típica de Esperando la carroza, sí, y el momento en que se pierde el cine nacional, la abuela. Sí. Y tengo también unos obsequios que por acá me acercan. Mira, me voy a correr un poquito, lo matamos a Nacho en el camino, que SAGAI, la entidad de gestión, sí, de derechos autorales, mira, ahí está. A ver. Saca todas frases hermosas que tienen que ver con sticker y frases que tienen que ver con películas, ¿no? Ah, muy bien. Yo hago los ravioles. Ella hace ravioles, esto es imposible, la puta que vale la pena estar vivo. ¿No? Bien. Sótano nunca, siempre terraza, terraza. Bueno, que nos hicieron llegar desde SAGAI, no sé si lo podemos ver. Sí, ahí vamos. Mira, 18 años de SAGAI. Y la verdad que es un tema importantísimo. Estos son para mí, ¿no? Vos te quedaste con la remera, yo me quedo con los stickers. Por supuesto, son todos suyos. Y al final tenemos un poquito de algo más, no es que bien, llegó esto solo. Bien, buenísimo. Pero bueno, mientras tanto, antes de pasar a la editorial, vamos a ver un video que conmemora estos 18 años de SAGAI. Hay algo que nos une. Algo que no se puede explicar. Buenas. ¡Ah, bueno! Filmame esto, Néstor. No seas malo, vengo del laburo. Bueno. No me queda bien. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? Es un hilo que nos identifica, que nos hace únicos. ¿Dónde está mi amiga? Que solo nosotros podemos entender. Amiga, estoy harta. Ya somos vos, yo, Gachi, Pachi y los otros dos pelotudos de Sagitario. Y que no importa lo que pase. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Porque ese hilo nunca se va a cortar. De lo feo no me acuerdo, me olvidé. La cultura nos une. SAGAI nos une. La puta que vale la pena estar vivo. Censura en la cultura y ahora sin el guante de disimular. Como bien cantaba ya por la década del 70 Miguel Cantilo en la Marcha de la Bronca, planteando que disimulaban para censurar, en este caso ya ni disimulan. Bien se puede leer en las páginas del diario Tiempo Argentino o en la página del diario Página 12
que hace una denuncia pública. El director, colega, también docente, Goyo Auchón, protagonizó un momento difícil de censura tratando de programar películas y también alguna muestra en particular que tenga que ver con obras audiovisuales que hablen sobre los derechos de LGBT, sobre también derechos humanos, sobre algo que reivindique parte de la política cultural, social o de derechos humanos de los gobiernos anteriores, o hasta incluso expresamente dicho, ninguna película donde participe Lali Espósito se podría programar, según la Secretaría de Cultura de la Nación. El gobierno de Milei claramente expresa su forma de llevar adelante la política pública, ahora también en la cultura, con una censura explícita, directa, con clara mandatario. Nadie, según las notas periodísticas que acabamos de ver en unas placas, expresa una diferencia. O sea, el gobierno nacional, la Secretaría de Cultura, no sacó ningún descargo diciendo que eso no es así o que no fue de tal forma o de la otra. No hemos visto ninguna declaración. Lo que sí vemos es más posiciones, no solo de censura, sino de reducción, de achique. La semana pasada se dio el decreto 662 de 2024 que expresa allí una modificación muy seria de la ley 17741, que es la ley de cine. Ahí plantea quitar la cuota de pantalla obligatoria para cada sala argentina, que tiene que ver con el contenido nacional, el contenido de las películas que se producen en la Argentina, que son impulsadas por el financiamiento de todos y todas los argentinos a través del organismo rector, que es el INCA. Plantea este decreto, que fue propuesto, por supuesto, por su dirección del INCA, pero firmado por el presidente, por Sandra Petovelo y también por el jefe de gabinete, que dice que bueno, la cuota de pantalla no va más, lo va a regular de forma discrecional. Piensen en lo siguiente: cuando llegan los momentos de la presentación de las grandes películas, de esos que nosotros solemos llamar los tanques cinematográficos, ¿no? Esas que producen tanta construcción de sentido, pero extranjero, que hablan sobre miradas de otros países, de otros lugares del planeta, que fortalecen aquellos superhéroes individuales, superhéroes que hacen una sociedad distinta al modelo de otras líneas que no son las argentinas, que aparentemente son demandadas por la sociedad, pero que claramente que si no tienen una competencia leal con el sector de producción nacional, bueno, son las que son utilizadas para poner dentro de las grillas cinematográficas. Esas se empujan siempre entre las que ellos quieren y las que necesitan distribuir su empresa, llevando adelante una gran mayoría de la distribución, y dejan relegada la producción cinematográfica argentina. Para eso se creó la cuota de pantalla, para garantizar que la película argentina tenga vigencia. Pero no conforme con eso, también modifica un elemento clave con respecto a esta situación. ¿Cuál es ese elemento clave? En que cuando uno supera la cantidad de audiencia como productor de película, o como película supera esa capacidad de audiencia, que se llama audiencia media, la sala tiene que seguir programándolo. Es decir, si una película argentina le va muy bien, supera la cantidad de audiencia promedio que establece la ley de cine, tiene que continuar una semana más. Bueno, eso también se tiró por la borda. Entonces, no hay tan libre mercado, sino que efectivamente, por más que te vaya bien, que llenes la sala, funcione bárbaro la película nacional, te van a sacar de la grilla porque tienen un compromiso con las distribuidoras, y eso ya lo vimos en otro momento, cuando no existía esta cuota de pantalla. Por eso, censura expresa por un lado, y por otro lado reglamentación que reduce la distribución de las películas, la visualización de las películas argentinas. Seguramente las voces no quedarán acalladas, porque es mucho el sector cultural que se viene organizando en los distintos congresos culturales y de comunicación en la Argentina, y esperamos que prontamente se manifiesten también en estos temas. Muy
bien, continuamos en Criptograma Cultural, lo anticipábamos en el comienzo del programa, nos vamos a trasladar hasta la provincia de Córdoba porque tenemos una comunicación allí con Mariana Mandakovic, es secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, CISPREN, y además es secretaria adjunta también de la Central CTA Autónoma, porque en las últimas semanas, bueno, el conflicto en cuanto a la cuestión laboral en los medios públicos allí en Córdoba y sobre todo universitarios se ha agravado porque hay retiros no tan voluntarios que están sucediendo allí, reducción en la jornada laboral, también en la cuestión de los pagos de los salarios y del aguinaldo hay una demora allí, pero más nos va a contar en detalles Mariana, que ya está del otro lado. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Gracias por estar presente en el programa. Bueno, contanos cuál es la situación y el panorama allí en Córdoba. Bueno, la situación empieza en febrero, el 27 de febrero de este año, con una política de ajuste que la Universidad Nacional de Córdoba decidió poner en práctica sobre los servicios de radio y televisión. Quiero decir que los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba son los más grandes de Latinoamérica en función de que junta 5 medios hoy, ¿no? 2 radios, un canal 24 horas y el portal de noticias, ¿no? Ante el ajuste presupuestario sobre la educación pública, el planteo es achicar los SRT. Desde ese momento hasta ahora se vienen haciendo retiros voluntarios, que de voluntario tienen poco, porque ustedes saben que cuando hay presiones y riesgos de no cobrar salario, los compañeros tienen que cada cual le ajusta el zapato de distintas maneras, claro, y toman decisiones que por ahí no son las que colectivamente nosotros pensamos que serían las mejores, ¿no? Y la preocupación sobre todo por esto, por pensar que un servicio de radio y televisión de una universidad es un costo, ¿no? Algunas unidades académicas lo ven en esos términos. Se gasta más en los SRT que lo que nos dan para poder funcionar como facultad, ¿no? Como cada unidad académica. Lo que nos preocupa muchísimo ese tipo de argumentaciones, sobre todo en un contexto de defensa de la educación pública. Los SRT son parte de la universidad, parte histórica de la universidad, participaron activamente en defensa de la universidad pública en la marcha del 23 de abril y tienen una mirada totalmente distinta a lo que pueden ser los medios privados, ¿no? Así que ahora por suerte hemos logrado que se pague todo el salario correspondiente al mes de junio, que era lo que se estaba deudando, y el aguinaldo, y ahora vamos a ver qué pasa con julio en los primeros días de agosto. Hay compromiso de conseguir los fondos para eso. Buenas tardes, Mariana, sí. ¿Cómo te va? Guillermo te habla desde aquí también, desde Buenos Aires. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vimos una importante actividad de los sindicatos en forma conjunta, también hicieron un festival hace muy poco, un festival cultural, también haciendo manifestaciones que evidencie o que haga visible, mejor dicho, la problemática y el riesgo de perder a tan importante multimedio en Córdoba, que es, como bien vos decías, el más importante de toda Latinoamérica en cuanto a medios universitarios. Ahora, una vez encaminado esta responsabilidad que tenían adeudada, que es el pago de los salarios, ¿cómo ven ustedes las conversaciones con los directivos del SRT hacia adelante, ¿no? Digo, porque también está ahí el trato, ¿no? Yo recuerdo para la audiencia, porque lo hemos tratado aquí también, cuando estuvimos en Córdoba, en algunos momentos que nos conocimos allí, que se hacía presente la reglamentación de la Ley de Equidad de Género en los medios. Bueno, ¿en qué quedó todo ese avance en este momento? En nada, Guillermo, porque estamos tratando de defender las fuentes de trabajo, digamos, o sea que hemos retrocedido terriblemente en torno a eso, porque para nosotros, en el marco inclusive de lo que habíamos trabajado con la Ley de Equidad de Género, poderla llevar adelante en los SRT era como una punta de lanza para después poder exigirlo también en otros medios, ¿no? Y la verdad que hoy
ni siquiera tenemos esa posibilidad. La verdad que venimos de una audiencia de estar negociando con la empresa. Nosotros seguimos sosteniendo y lo sostuvimos como parte del festival que se hizo el domingo, que tuvo más de 10.000 personas que fueron a la Bajada del Dante, que es acá en el Parque Sarmiento, donde se realizó el festival. Un festival muy emotivo porque realmente empezamos, como dije, en febrero con el argumento de la Universidad Nacional de Córdoba, que a los SRT no los escucha ni los miraba nadie, y hoy podríamos decir que las audiencias respondieron al llamado de los trabajadores y trabajadoras de los SRT, participando activamente en este festival. El desafío es enorme porque me parece que tenemos que poner en debate y en agenda cuál es la importancia de los medios públicos y por qué tenemos que pensar que un país que se precie de ser soberano no puede rifar algo tan importante como la información pública y la posibilidad de que estos medios sigan creciendo, no que se achiquen. Más allá de todas las adecuaciones tecnológicas que nosotros sabemos que se pueden hacer, que se tienen que hacer, las capacitaciones, creo que somos, la universidad tiene que ser un faro en torno a esto y no actuar de la misma manera que actúan los medios privados, claro, que te argumentan que hoy se puede hacer información con la mitad del personal que se tiene, que en realidad no es hacer información, no es producir información de calidad, sino es repetir lo que circula por otros lados, ¿no? Mariana, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa y claramente estamos a disposición para seguir transmitiendo todo lo que vaya sucediendo allí en Córdoba con los trabajadores y las trabajadoras, con los medios públicos y demás. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y quiero recalcar que también estamos trabajando de acá la participación en lo que va a ser el Congreso Federal de Cultura y Comunicación, porque me parece que es importantísimo que desde los trabajadores y las trabajadoras podamos empezar a discutir qué supone nuestra cultura y la comunicación como valores estratégicos para cualquier proyecto de país. Gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a una pausa y seguimos. Poeta, ensayista, dramaturgo, un hombre de letras, sin duda, pero además un representante también de la gestión cultural, porque está a cargo del Centro Cultural de la Cooperación como director artístico y es representante, vicepresidente de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Gracias por estar aquí presente en Criptograma Cultural, Juano. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa tan federal, tan representativo de todo el país. En eso estamos y bueno, la SADE también tiene esa representación, ¿no? Así es cierto. La SADE tiene una representación nacional, federal, tiene más de 70 filiales en todo el país. Es una representación muy importante porque prácticamente, cartográficamente, digamos, está todo el sector literario nacional vinculado por distintos motivos a la Sociedad Argentina de Escritores en las distintas regiones y provincias argentinas, y a su vez con la particularidad de que el año que viene cumplimos 50 años con la Feria del Libro, con la Feria Internacional del Libro. Contémosle a la gente, porque sí, no todo el mundo sabe que también la SADE integra la Fundación del Libro, que a su vez es quien produce o impulsa y desarrolla la Feria del Libro, ¿verdad? Así es, esto es muy importante. La Sociedad Argentina de Escritores, desde la fundación de la Feria del Libro, integra y promueve esa feria y forma parte hoy día de la Fundación El Libro, y el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro, es a la vez también presidente de la Fundación El Libro. Esto es una gran conquista histórica porque es la primera vez que un escritor preside la Fundación El Libro y preside la Feria Internacional del Libro, considerando esta lógica que nosotros nos hemos propuesto como política cultural dentro de la Sociedad Argentina de Escritores, es que considerar que la cadena de valor en la industria del libro está asociada al escritor propiamente dicho como el primer eslabón y al lector, ¿no es cierto? Considerando, por supuesto, a todo el proceso de industrialización que tiene el libro, desde imprentas, editores, distribuidores, librerías, por supuesto, pero considerando que esa cadena de valor
ese proceso en la industria del libro está fundamentalmente asociada al escritor, en tanto productor de literatura, y el lector, que es a su vez el que consume, pero a su vez también un sujeto con derechos, con posibilidades de considerar a su vez también cómo debe ser esa literatura, cómo debe estar considerada la industria del libro en la Argentina. Así que con esa idea hemos podido alcanzar la presidencia de la Fundación El Libro, y es la primera vez que un escritor preside una feria del libro, aunque parezca paradojal, ¿no? Realmente, y muy importante, porque vimos también los cambios que hubo en la Feria del Libro en cuanto a sus propuestas, en este caso, a pesar de que tuvo que lidiar con una gran complicación económica y encima con la complicación de tener un presidente que parecía que se dedicó especialmente a atacar a la Feria del Libro y a su presidente. Eso corre por mi parte, pero digo, no, ha sido así, como vos lo decís, así que fue una discusión realmente muy asombrosa para nosotros, que la llevamos adelante, y siempre le hemos dado lugar a todos los sectores de la vida política, económica, cultural, y no podría ser de otra forma, y sería igual siempre y lo va a seguir siendo. Así que fue un desliz del actual presidente muy equivocado. Bueno, volvamos unos pasitos para atrás, unos cuantos pasitos, digamos, para decirlo sinceramente, porque dice, yo te presenté como poeta, ensayista, dramaturgo. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo comencé a escribir a los 14 años. Me formé en una familia dentro del arte y la cultura. Mis padres eran escritores, eran artistas, escritores, actores, titiriteros. Una familia asociada al arte. Me formé de manera, podría decir, renacentista, ¿no? Desde muy niño me educaron para que estudiara música. Estudié música a 10 años, concertista de guitarra. Estudié historia de la música, historia del arte. Me dediqué al teatro también, a los títeres. Me dediqué también a la poesía, fundamentalmente. Fue una educación muy particular la que tuve con mis padres, así que yo desde esa edad de muy joven estuve vinculado con las artes y con las letras, y ya a los 20 años inauguramos en la casa materna de familia un teatro para 4 espectadores, un teatro dentro del departamento, para 4 espectadores a los que asistían, bueno, distintas personalidades de la vida cultural y distintos amigos y vecinos del barrio en donde vivíamos. Todos los sábados mi madre hacía una función de teatro y a su vez los invitaba a cenar en ese teatrito para 4 espectadores. Donde ¿En qué barrio de la ciudad? En Caballito, estaba en Caballito, y por ahí pasaron Alejandra Boero, Kibestay, Alfredo Alcón, María Elena Walsh, una serie increíble de artistas y intelectuales que se asociaban a la vida barrial, porque a su vez también a ese encuentro teatral gastronómico. Mi madre hacía una función, como les decía, de teatro, y a su vez invitaba al barrio a esa. Y allí yo realicé también mis primeros encuentros de poesía, mis primeros recitales de música. Los realicé en el año 1972, en el que ayudé a fundar con mi madre y el compañero de mi madre, que era en ese momento Enrique Agilda, uno de los fundadores del Teatro Independiente. Mi padre es Javier Villafañe, uno de los creadores acá del teatro para niños y de la literatura para niños y del arte de los títeres en la Argentina y en América Latina también. ¿Cómo arrancó tu primer libro? Porque siempre lo primero marca un poco la atención. Sí, hacia dónde yo vamos. fui un poco tardío en la edición, a pesar de tener acceso en muchas posibilidades a poder editar un libro, pero mi primer libro también hay que pensar que yo nací en Ecuador. Así que fue, después de muchos años de regresar al Ecuador, fue un acto también de reconsideración de un espíritu nacional, porque mi primer libro lo publiqué en Ecuador, me lo publicó la Universidad Central del Ecuador, es una colección de difusión masiva, popular. Mi primer libro se editó en el año 1978 en Quito, Ecuador. Celina. Sí, yo preguntarte, Juano, por el último libro, que tiene que ver un poco con esto que nos vas relatando de tu familia, de tus orígenes, de haberte criado y educado también en ese marco tan particular, ¿no? De todas las artes y de toda la producción. Bueno, ¿qué abordás en tu último libro? Bueno, el corte argentino es justamente de alguna forma una suerte de álbum de familia. Una suerte de álbum de familia por donde pasan distintas experiencias poéticas, tanto en mi infancia, adolescencia, juventud,
que yo viví con amigos y personalidades. Cuando era muy niño eran los amigos de la familia. Ya uno con los años descubre ese encuentro con aquellas personalidades, ¿no? Con Pablo Neruda en Isla Negra, con Violeta Parra, acá también en Buenos Aires, con Antonio Berni, con María Elena Walsh, con Leda Valladares, con Manuel Mujica Lainez, Enrique Molina, con grandes escritores y autores y representantes de la vida cultural que generaron en mí justamente la tapa del libro. Es una foto de una clase que estoy haciendo de títeres con Ariel Bufano. Era inevitable la pregunta. Yo rápidamente voy a decir, ¿quién es ese niño de la tapa? El niño de la tapa es el que habla hoy aquí en una función de títeres, en una clase que me estaba orientando Ariel Bufano, el gran titiritero argentino. Así que es un libro que es una suerte de memorias, de recuerdos, de viajes por América Latina. Yo recorrí prácticamente toda América Latina y particularmente esta suerte de álbum de familia en donde recuerdo a los amigos de mis padres, en los cuales hago algunas historias poéticas que ellos mismos alguna vez también vivieron conmigo, ¿no? Entonces yo hago una suerte de poetización de lo que sería, digamos, esos encuentros en la vida en distintas circunstancias, ¿no es cierto? En la casa familiar, en otros emprendimientos diversos por los países latinoamericanos también. ¿Tenés registro de esos momentos tan interesantes? No, digo, además de esta fotografía, pero totalmente. En tiempos donde lo digital no existía tanto, las cámaras... Totalmente. Mirá, me acuerdo con Leda Valladares en Quito, ya estaba radicada en Quito, estaba haciendo un registro de grabaciones de lo que eran las voces y la música de los pueblos originarios, en plena cordillera. Así que me acuerdo siempre que iba con un grabador geloso de esos viejos grabadores a grabar tal cual pasaba la música y el viento, ¿no es cierto?, por la montaña, ¿no? Y me hizo sentar en un lugar determinado para que yo escuchara estos grupos de música ecuatoriana, de música andina ecuatoriana, y me dijo especialmente, mira Juano, de acá no te muevas y hacé silencio. Bueno, el silencio era lo que abundaba en ese maravilloso páramo, ¿no?, ecuatoriano, así que tuve una experiencia extraordinaria, escuchar la música tal cual se canta, ¿no es cierto?, como se canta desde la historia, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos originarios. Una experiencia maravillosa. Y otra en Isla Negra con Pablo Neruda, que me llevaba a pasear por el mar, ¿no es cierto? Ahí tengo un recuerdo de infancias. Y decir a su vez también que este libro, porque hay una musicalización muy importante que realizó Débora Infante, la cantante e intérprete, junto a Hugo de la Mea, un gran músico argentino, sobre justamente estos poemas, que ahí hay un registro y una musicalización hermosa de aquellas experiencias poéticas que yo estoy contando en la vida familiar y con amigos y amigas de mis padres. Y nos vamos a ir al corte con el primer verso escrito en 1968, que se llama El Pozo. Se ha desalojado la tierra de la tierra y se ha puesto sobre ella misma. Así arrancó en 1968 Juano Villafañe. Ya volvemos al próximo bloque. Muy bien. Continuamos aquí en el programa y ahora vamos a compartir un informe, nos vamos a trasladar nuevamente a Córdoba porque tenemos un informe de UniTV. Allí está Gabriel Ventura, que es cronista de este canal, amigo, y nos va a estar presentando un informe sobre la actividad musical independiente que sucede allí en Villa María, Córdoba y también en toda la provincia. Lo vemos. La ciudad de Villa María siempre se ha caracterizado por ser un centro en gran parte de la provincia de Córdoba en lo que refiere a la producción de música independiente. Con la llegada de la Universidad Nacional y la carrera afín a esta materia, eso se fue profundizando. Pero ¿cómo están hoy en este contexto quienes producen y hacen todos los días música independiente en la ciudad?
Compartimos voces de sus protagonistas. Villa María es muy prolífera, hay muchos músicos, hay mucha producción musical, hay muchos, por ser una ciudad chica del interior de Córdoba, hay muchos estudios de grabación, gente que se dedica a eso, gente que tiene sus propios home studios en su casa, que graba, que publica sus propias canciones. Villa María tiene una característica muy importante, que es que acá se escucha música original, digamos. Uno va a escuchar bandas o escucha música grabada de músicos locales que escriben, componen su propia música. Nosotros tratamos de formar al músico de una manera integral, en el sentido de que entendemos que el músico popular no es como otros compositores, sino que muchas veces termina siendo el compositor y al mismo tiempo el intérprete. Entonces hay toda una lista de herramientas y capacidades que tienen que ver con la composición, otra cantidad de disciplinas que tienen que ver con la interpretación, y le sumamos además la parte tecnológica. Entonces, para poder producir esa música y así abarcar prácticamente todas las etapas del proceso, digamos, desde la primera nota que se compone hasta la grabación y edición del material que se compuso. Tiene una relación directa con la existencia de la UNI, no lo dudo. Acá en la UNI hay muy poca gente, digamos, que es de la ciudad nativa, ¿viste? Vienen personas de todas las provincias y de todos los países. De hecho, yo no soy de acá. Entonces, yo creo que eso genera una mixtura de culturas y de mentes que genera que la movida musical sea tan especial. Cuando uno decide o le toca ser independiente, empieza como a cumplir diferentes roles, no solo de músico, el de tocar o el de componer o el de hacer tu trabajo como músico en sí, sino que bueno, vas como aprendiendo un montón a desempeñarte en un montón de otras áreas que tienen que ver con la publicidad, con la producción, con la grabación. La realidad puntual de Villa María creo que se caracteriza por una fuerte intervención del Estado en la escena. También depende mucho del tipo de música, pero en general es habitual la convocatoria a festivales y a eventos organizados por la municipalidad. O sea, eso está buenísimo, pero creo que faltaría un poco que estén dadas más las condiciones para que el circuito en su fase privada, digamos, se pueda mantener. Al ser una ciudad pequeña, ¿no? Hay pocos lugares para tocar en el que sea rentable tocar. Vos podés tocar en un montón de lugares por entradas, ¿no? Pero digamos que eso no... Si vos tenés una banda de 6 personas, que en general la música popular tiene muchos participantes en las bandas, no cuenta como un trabajo rentable para que vos puedas seguir viviendo. Hoy es muy difícil mantener un espacio de manera privada o independiente por fuera del Estado, digamos. Y eso yo creo que es una parte muy importante, sobre todo para algunas expresiones artísticas y musicales que no son comerciales. La música independiente representa a su pueblo, digamos, y lo alimenta constantemente. Es muy, muy importante que la gente tenga el acceso a ver música en vivo, a ver algo suyo también, porque nosotros, digamos, nuestra música representa nuestro lugar, nuestra ciudad, y es algo hermoso que Villa María tenga eso. No es normal, no es lo común al ser una ciudad tan pequeña, que tenga tanta variedad de todos los géneros, digamos, tenemos música excelente. Muchas gracias, Celina. Justo hablando también de música en el anterior bloque, producción de música independiente en Córdoba en este caso. Muy bueno el informe, gracias, Celina. Y aquí con Juano Villafañe, pensando un poco también en la gestión cultural. Digo, no debe ser sencilla la tarea de quien tiene que ser el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, un espacio que además tiene muchos años de gran trayectoria, pero de mucha exposición en el espacio cultural.
¿cómo se lleva adelante esa tarea, ¿no? de hacer el curador un poquito de todo lo que pasa allí? Sí, yo vengo de una experiencia interesante, como desde muy joven estuve asociado al teatro, a la gestión. Trabajé durante 15 años, inauguré y fundé Liberarte, bodega cultural, donde estuve afectado allí 15 años, y ya en el Centro Cultural de la Cooperación en el año 2002 inauguramos una forma de trabajar con la cultura muy particular. El Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, viene de lo que ha sido la experiencia cooperativa, de lo que es el movimiento cooperativo argentino, en la figura de Floreal Gorini, que fue su autor intelectual, en relación a que hoy es el Centro Cultural de la Cooperación, de esa tradición cooperativa, solidaria, participativa, y la particularidad que tiene que el Centro Cultural de la Cooperación está gestionado, diríamos que está gobernado por los propios artistas, o sea, aquellos que producen metáforas, imágenes, bienes culturales, son a su vez también los que dirigen y administran las distintas áreas artísticas y culturales que tiene el Centro Cultural de la Cooperación, donde además no solo se programa, sino que además se produce conocimiento, hay todo un trabajo intelectual, crítico, alrededor de diversas problemáticas argentinas y latinoamericanas, sean culturales, artísticas, sociales o económicas. Así que además de una programación que nos asocia a esa relación entre las artes, las letras y las ciencias sociales, también se produce conocimiento y se ofrecen políticas culturales. Existe un observatorio de políticas culturales y culturas políticas que coordina Luis Sanjurjo, que lleva adelante justamente todo aquello vinculado con las políticas culturales y atravesado también el conjunto de la actividad artística por un área en ciencias del arte que coordina Jorge Dubati, lo que hace que sea una relación entre la producción teórica y la producción política cultural. Juano, déjame llevarte un poquito unos años atrás, porque hay un camino que vos acabas de nombrar que tal vez generacionalmente uno lo recuerda como en el advenimiento de la democracia. No sé si habrá sido así. Vimos por lo menos los que en aquellos años, en 85 en adelante, no recuerdo cuándo abrió Liberarte, pero vimos en Liberarte un punto de encuentro. Así es, esta fue una iniciativa muy importante que en 1987 se inaugura y luego yo constituyo una cooperativa de gestión cuyo presidente era David Viñas, que fue el primer candidato a intendente que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Y allí eran socios de la cooperativa Horacio González, Rubén Drí, León Rosisner, Hamble Lima Quintana, Ana Padovani, destacados hombres destacados hombres, Osvaldo Bayer, José Luis Mangieri, una gran cantidad de artistas e intelectuales que nos permitieron entre todos conformar un espacio para llevar adelante una programación. Liberarte, además de su actividad artística literaria, tenía una librería, un centro de música y un videoclub que fue uno de los más grandes históricamente que tuvo la Argentina, donde estaban todas las películas de todos los grandes directores internacionales y latinoamericanos. Tenía más de 30.000 socios, venía Charly García, venía Maradona a retirar películas. En fin, era un lugar que altísimo nivel de convocatoria, por lo que implicaba la propia actividad literaria, artística, y por lo que era justamente el videoclub, que era en sí mismo también un polo de atracción muy grande. Recuerdo además que los espectáculos musicales y las presentaciones de libros eran siempre un lugar iconográfico para llegar adelante. A mí me tocó dirigir varias proyecciones televisivas, digamos, del Secteto Mayor, de Raúl Lavie, presentadas en ese lugar, por ejemplo. Pero pensaba en ese rol que estaba también en la calle Corriente, en la avenida Corriente, que hoy lo cumple de alguna forma también el Centro Cultural de la Cooperación, mucho más exponenciado, digamos, mucho más grande incluso, porque el edificio es gigante, tiene muchas salas, está todo lo que tiene que ver con la galería, ¿no? Una serie de cosas por ese lado. ¿Cómo se hace para encontrar el espacio para todos y todas en el Centro Cultural de la Cooperación, siendo un lugar tan demandado? Bueno, nosotros programamos durante todo el año
desde un año, siempre con anticipación, desde el año anterior, con esa anticipación logramos realizar un diagrama sobre los espacios y las posibilidades. Por lo tanto, se trabaja solamente con estrenos y obras que se estrenan allí únicamente, y se trabaja con un formato de programación que anticipa las muestras y en la galería, lo que se va a hacer en todo lo que hace al hacer cinematográfico, o lo que se va a hacer en lo que hace a lo coreográfico, a la danza, siempre con un año de anticipación. E inclusive muchos ciclos, como el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, o el Agosto Poético, o otros ciclos vinculados a las ciencias sociales, se organizan de un año para el otro. Hacemos las actividades inclusive con invitados internacionales, por lo tanto tenemos que tener la prevención siempre de invitar de un año para el otro, y de esa forma diagramamos las 3 salas que hay para espectáculos y las aulas que existen para las conferencias, mesas redondas, con cierta anticipación. Y hay otras actividades que se van realizando sobre la marcha, ¿no? Juano, no solamente todo esto que acaba de contar, sino que también integrás participar activamente de la FATRAC. Pero ese tema lo vamos a tratar en el próximo bloque. Muy bien. Seguimos en Criptograma Cultural, siempre tratando de descifrar un poquito las claves de la cultura y la comunicación en la Argentina, de modo federal, en lo posible por lo menos. Y nos estamos hablando con Juano Villafañe, un poeta, ensayista, dramaturgo, pero también un gestor cultural y un fuerte compromiso con las artes y con la cultura en general. Por eso recién preguntábamos qué es la FATRAC. Sí, el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas nace junto con lo que fue el impulso de la Ley Federal de las Culturas. Con la Ley Federal de las Culturas, que nosotros apostábamos a que el Ministerio de Cultura tuviera una ley cuya autoridad de aplicación sea el propio Ministerio de Cultura, que permitiera justamente un desarrollo federal de la actividad cultural en la producción, en la forma de subsidiar la cultura, en el reconocimiento a la vida cultural en relación a la diversidad de las culturas justamente que existe en todo nuestro país. Y en ese sentido la ley fue acompañando la construcción, la creación de la ley fue acompañando al propio Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas. En aquel entonces tuvimos la suerte de que en esa coyuntura se declarara en esa oportunidad por decreto el Ministerio de Cultura, que fue por primera vez dirigido por una mujer como Teresa Parodi, y allí nos integramos también al Ministerio a trabajar y a realizar proyectos en el debate de la cultura y en el debate justamente de la ley a nivel nacional. Así que hicimos como FATRAC una experiencia territorial en asambleas en todo el país, muy pero muy importante, y por eso consideramos hoy ya en la tarea del presente la importancia que tiene marchar hacia el Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Creo que ante las condiciones que hoy vive el país esto es más necesario que nunca, repensar lo que debe ser los gobiernos de la cultura en nuestro país, pero también pensar el país que queremos, ¿no? ¿Cuál es el país que queremos? Debatir sobre la cultura implica profundamente pensar en el país que queremos. Por lo tanto, creo que este congreso en el que estamos trabajando va a tener esa importancia, ¿no? Desde lo particular, desde las distintas disciplinas que hacen al hacer artístico, literario, cultural, y la comunicación. La comunicación, que es un elemento fundamental hoy a considerar más en la era digital y todo lo que eso implica, la soberanía digital, el comercio electrónico, el fenómeno comunicacional que ha generado esta gran crisis cultural, esta gran mutación cultural, esta suerte de desterritorialización cultural, ¿no? Esta suerte de colonialismo algorítmico, si se quiere así. Hay que ir, en todo caso, a afrontar esta nueva situación comunicacional en este sentido y saber reconocer la importancia que tienen los procesos de reapropiación tecnológica, los usos, para darle la dimensión que corresponden a las redes y a su vez repensar el país y repensar las políticas públicas y al propio Estado, ¿no? Claro. Juano, preguntarte ya que sos un hombre que no solamente estás en la gestión cultural, sino hacedor de la cultura toda tu vida, lo decías recién desde chico, y en este contexto que describías un poco que estamos atravesando,
¿Por qué crees que se atenta contra la cultura, contra el arte, contra la industria cultural también? ¿Cuál es tu mirada desde adentro, ¿no? También de las culturas? Sí, yo creo que el modelo neoliberal vigente implica justamente una lógica fundamentalmente anticultural, ¿no? O sea, la cultura entendida no solamente por lo que sería las bellas artes o la tradición artística literaria, que también forma parte de la cultura, ¿no? Sino entendiendo la cultura en forma integral, ¿no? El hombre integrado a la cultura, que incluye todo lo que implica lo artístico literario, las industrias culturales, pero también la cultura del trabajo, ¿no es cierto? La cultura en la educación, por la formación profesional. Yo creo que es un modelo de un gobierno que atenta culturalmente en todas las líneas posibles, ¿no es cierto? En el ámbito académico, en el sentido de la producción, del trabajo, de la soberanía industrial, en el sentido de lo que implica también en particular los gobiernos de la cultura, que le quita subsidios. El Estado tiene que estar presente, ¿no es cierto?, en las formas de subsidiar la vida cultural, como tiene que estar presente alrededor de la defensa del trabajo, claro, o presente en lo que implica la propiedad de la tierra y su distribución, y presente en el mundo de lo que implica la creación de nuevas tecnologías. El Estado tiene que estar presente. Y estar presente no implica algo unilateral, ¿no es cierto?, necesariamente, sino que integre a las partes, ¿sí?, de la sociedad. El Estado es una gran bisagra entre todos los sectores sociales que integran un país, y el Estado tiene que ser promotor de todas las iniciativas, por lo tanto es fundamental. Y entre ellos lo particular que hace a la cultura. Es muy triste realmente que un Ministerio de Cultura haya pasado a ser Secretaría en primer lugar, ¿no? Y a no considerar el respaldo a los distintos institutos de cultura que existen, y por supuesto a otros que hace falta crear, como el Instituto Nacional del Libro, el Instituto Nacional de Danza, que es otro camino también a recorrer. O sea, que yo creo que es un gobierno que atenta integralmente en un sentido cultural contra las libertades, las posibilidades democráticas y desarrollo en todo sentido. Por lo tanto, es allí donde está la clave fundamental de la crítica que se debe hacer a este gobierno, y lo que nos toca en particular a la actividad artística literaria, cultural, a las industrias culturales, es también realmente muy penoso que ocurra lo que ocurre, y creo que en ese sentido tenemos que salir a defender la cultura, a resistir, pero a su vez también a generar alternativas propuestas. Creo que es un buen momento en ese sentido, que nos genera toda situación de crítica, de crisis, tan profunda, nos genera la posibilidad de una nueva crítica de la cultura, y a su vez también una posibilidad de replantear y pensar el Estado. Claro. No todo lo que estaba tan bien hecho tampoco, ¿no? Hay que repensarlo en todo sentido, así que es una gran oportunidad además para ir por el desafío de reconciliar a las partes y al todo como la integración de todas las partes, ¿no? Creo que el Congreso Federal de Cultura y Comunicación es una gran oportunidad que entiendo que se va a realizar aquí en esta ciudad, ¿no es cierto? En La Plata. Juano, muchos se sorprendieron porque por ahí el espacio cultural es muy amplio, está la cultura viva comunitaria, los trabajadores agremiados, los espacios de comunicación. Entonces se sorprendieron mucho cuando vieron el aporte de la FATRAC inserto en la columna, aglutinado en la columna del 24 de enero, ¿no? En aquella columna cultural histórica que armó la CGT junto a las dos CTA, y también la participación que tuvo la FATRAC en las distintas provincias. Y hace muy poco hicieron una jornada en el Centro Cultural de la Cooperación, y además sacaron un documento que estamos viendo mientras vos hablabas. Se veía el documento que está colgado, o mejor dicho, editado en Confervor, en la revista Confervor. Sí. ¿Cómo sigue el camino de la FATRAC en esta misma línea y qué piensan hacia adelante? Nosotros estamos trabajando integralmente en todas las provincias. FATRAC es un frente de referentes que funcionan, tiene una organicidad dada por las personas que la integran en cada una de las provincias, y tenemos justamente pensado ofrecer el aporte que corresponde al Congreso Federal de Cultura y Comunicación,
tenemos la posibilidad de que hemos participado, como vos decías muy bien, en distintas provincias y con representantes, en el caso del Centro Cultural de la Cooperación, que se realizó allí una asamblea de pre-congreso con personalidades, compañeros, amigos como Pompeyo Audiver, Luisa Culioc, distintos, Vicente Batista, distintos representantes de las distintas disciplinas artísticas, Víctor Laplace, Nora Lafont, distintos representantes, Jorge Dubati, distintos representantes del hacer artístico, literario, intelectual, y en todo el país también, como decía antes, representaciones que discutieron este documento, esta propuesta para llevar adelante el 30 de agosto en el Congreso Federal de Cultura y Comunicación. Juano, te agradecemos la visita aquí al canal de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP TV, pero también a Criptograma Cultural, y seguimos porque nos falta un bloque más. Ahí Celina nos va a contar algo en particular que tiene que ver un poco con la cultura y la situación económica que estamos viviendo, y nos vemos en el próximo bloque. Muy bien, sí, vamos a compartirles una información que tiene que ver con un llamado a la solidaridad justamente en este contexto que estamos atravesando de crisis económica, y se trata del llamado La Cultura contra el Hambre, donde se está convocando a distintos artistas que quieran donar su espectáculo justamente para la colecta de alimentos no perecederos, de distintas donaciones para los comedores comunitarios de todo el país, de barrios populares de nuestro país. Así que se está invitando justamente a integrantes, de diversas disciplinas artísticas, pueden ser personas, grupos vinculados a la cultura y al público en general, para poder colaborar con esta propuesta. Se solicita la adhesión, la participación a este programa, y pueden entonces donar su espectáculo si forman parte de algún elenco en particular o un equipo de espectáculos. Pueden colaborar ofreciéndolo para justamente recaudar alimentos y todo tipo de donaciones que los barrios populares y los comedores comunitarios están necesitando. Tienen que escribir a elhambreesuncrimen2@gmail.com. Esa es una dirección de correo electrónico que lo vamos a estar dejando también en pantalla, y también pueden encontrar más información en www.elhambreesuncrimen.com.ar. La recepción de todo lo que se done va a ser recibida y distribuida por los curas en opción por los pobres a través de la Fundación Isla Maciel, así que invitamos a todos y todas, todes que quieran colaborar, puedan hacerlo de esta manera, para ayudar a quienes más lo están necesitando en este momento, y que sea también la cultura, el arte, una vía para poder colaborar con esta situación. Muy bien, nos vamos a una pausa y seguimos. Celina, se nos terminó el programa. Se nos terminó el programa, sí. Este último bloque, teníamos una torta entera en un momento, pero somos muchos aquí adentro. Y es lo que va quedando, ¿no? Es lo que va quedando. 18 años de Sagay, la verdad que importantísimo el festejo de la continuidad de este trabajo que viene haciendo la institución. Y por eso queríamos estar presente aquí con la torta que enviaron y que le llegó a cada uno, ¿no? Ese tipo de cosas. Está buenísimo. Claro que sí. Y así agradecer también la presencia de Juano, ¿no? El libro. Acá tenemos el libro también. El corte argentino de Juano que recién comentábamos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Te quedó algo en el tintero? En absoluto. Tengo que seguir muchos programas más. Vamos. Entonces... nos reencontramos, sí. Exactamente, vamos a seguir, nos reencontramos la semana que viene. Claro que sí. Camino también al Congreso Federal de Cultura, que seguramente estaremos cubriéndolo, nos vamos a reencontrar con Juan y mucha gente más. Así que a ustedes nos despedimos hasta la semana que viene y nosotros seguiremos el camino. Y nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene. Muchas gracias a todos.